Gracias por continuar informándose con Hechos AM. Les anunciábamos que hoy vamos a conversar en el espacio de la entrevista con el doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud. Datos importantes sobre los que vamos a hablar hoy. El Salvador ha entrado en la fase 3 de la pandemia de COVID-19. Hoy le vamos a preguntar al doctor qué significa esto y qué esperarían de ustedes como ciudadanos respecto a esta situación. Además, hay una falta de acuerdos hasta ahora en la Asamblea Legislativa entre los órganos ejecutivo y legislativo sobre una situación que tiene que ver con una ley para atender la emergencia y también para la activación económica. Pero pongamos algunos elementos en contexto de lo último que ha pasado. El Salvador entró en la fase de contagio masivo de la pandemia de COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Alaví, en conferencia de prensa confirmó la información y aseguró que las autoridades han tomado la decisión de cambiar la estrategia del manejo de la enfermedad. A partir de hoy, los pacientes positivos deberán ser aislados en su casa debido al colapso del sistema público de salud. Se da tratamiento hospitalario solo a los que requieran tratamiento médico intermedio, aseguró el ministro. Francisco Alaví señaló que los pacientes sospechosos guardarán cuarentena en su casa, pero los positivos deben aislarse al interior de su vivienda para evitar contagios al resto de su familia. Esta mañana conversaremos con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre este y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, bienvenido a este espacio también el doctor Francisco Alaví. Doctor, buenos días. Sabemos que son días muy agitados para usted y para su equipo de trabajo en toda la red de hospitales, pero agradecemos que nos haya cedido parte de su espacio y de su tiempo para estar aquí en Hechos AM. Buenos días. Buenos días, un placer poder estar y seguir explicando cómo van todas estas fases y cuáles son las acciones que los salvadoreños tenemos que tomar ante esta enfermedad. Doctor, la primera fase fue una fase de contención, la segunda fase una búsqueda de nexos epidemiológicos y un despliegue de los equipos en búsqueda de todas esas personas que pudieran estar contagiadas de COVID-19. Y ahora entramos a esta fase 3. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos y la relación que hay en las tres fases? Sí, primero, iniciando en la secuencia, una de las primeras decisiones que el país toma primero es retrasar la llegada del virus. Es una fase antipandémica, una fase en la cual todo el enfoque está relacionado a evitar que llegue a nuestro país y que se desarrolle la enfermedad para que permita al sistema de salud muchas acciones. En un principio sabemos que la enfermedad no va a llegar al territorio porque se origina en el país de China y en ese sentido nuestro territorio estaba relativamente seguro en un inicio. Eso es variable, pero todas las estrategias fueron informar a la población, informar al personal, informar a todos para preparar el sistema. La fase 2, pues una fase en la cual se tiene ya el primer caso, ¿verdad? Se tiene el inicio o la llegada de la enfermedad, lo cual representa en nuestro territorio una epidemia, en el mundo una pandemia. En ese sentido, ya todas las estrategias comienzan con el manejo de la enfermedad en el territorio, pero con el manejo y con tratar de garantizar dos objetivos: limitar la transmisión de persona a persona y lograr contener la enfermedad. Es por eso que se hacen todas las intervenciones de los centros de contención, se hacen todas las intervenciones del control de todos estos contactos que en alguna medida pueden llegar a ser focos de infección que replican la enfermedad de 2.5 a 3 personas por cada uno de ellos, y todos los enfoques eran controlar esa cantidad de personas que podían llegar a salir. ¿Y qué sucede en la fase 3? En la fase 3 tenemos ya una situación compleja, una situación en que hay una transmisión masiva o un contagio masivo dentro del territorio, y pues esa característica le hace insuficiente al sistema de salud en algún momento para poder dar atención. Entonces el sistema de salud debe hacer un triage o una clasificación en la cual se seleccionan los pacientes que inminentemente requieren atención médica para poder dar atención específica a este grupo, y el grupo que no requiere en su momento pero tiene sintomatología o padece de la enfermedad se decide trasladar a un manejo domiciliar, siempre con las medidas de recomendación y sobre todo con un seguimiento fuerte por cualquiera de las vías que puede ser en este momento llamada telefónica, seguimiento por el primer nivel de atención, para garantizar que ante la más mínima evidencia de necesidad de atención médica intermedia sea trasladada a un centro. Estas son las tres fases. Todos los países han tomado diferentes decisiones para manejar esas tres fases en base a varios parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Claro. El primero de los parámetros es en qué momento
el país identifica la enfermedad. Nuestro país fue de los primeros en hacer acciones para identificar cualquier posible caso antes de la llegada. Nuestro país tomó decisiones para saber preparar bastante del sistema público, el cual tiene deficiencias, para poder identificarlo antes de la llegada. En ese sentido, podemos estratificar estas 3 etapas diferentes, a diferencia de países como, por ejemplo, Italia, que su crisis sanitaria fue en el momento en el cual ellos identificaron que su sistema de salud era insuficiente. Entonces ellos directamente entran en una fase 3, al igual que Estados Unidos, directamente entran en una fase 3 o estrategias relacionadas al control de la enfermedad cuando ya hay una circulación masiva o contagios masivos. En ese sentido, cada país tiene esa estratificación y el territorio pues ha podido evaluar las 3 fases. Quisiéramos que esa enfermedad no nos golpeara tanto, quisiéramos que esa enfermedad no estuviera en el país, quisiéramos que esa enfermedad nunca se hubiera originado, pero eso no depende de nosotros, eso depende de una crisis sanitaria mundial que hoy por hoy ha puesto en una situación muy complicada a todos los países del mundo. Doctor, un punto importante es cuál es la condición de los hospitales, la capacidad hospitalaria que tiene El Salvador en este momento. ¿Está, digamos, a punto de colapsar? ¿Se toma, digamos, las acciones que se toman en la fase 3 para evitar que colapse? ¿Cuál es en sí la situación? Porque hay, digamos, hasta cierto punto datos confusos, a personal médico que dice, mire, el hospital está ya rebalsando, otra gente que dice, mire, la situación es delicada y tienen pacientes en los pasillos, pero ¿cuál es la realidad, doctor? Cuéntenos. Siempre he comentado cómo el sistema de salud se encuentra llegando a un punto de colapso y en ese sentido todo el gremio médico que está trabajando de lleno en la pandemia, y no me refiero al gremio médico que en algún momento pues puede tener una opinión por simplemente el conocimiento, sino que tiene una opinión porque está de lleno atendiendo la pandemia. Claro. Son todos nuestros médicos que están en la primera línea. Sabemos que los hospitales están llenos, sabemos que se han ido adecuando diferentes griparios. Los griparios, que son las áreas donde se manejan todos estos pacientes respiratorios, o las áreas ya designadas a pacientes COVID, se han ido incrementando. ¿Por qué? Por la necesidad. En ese sentido, eso nos da a nosotros ese conocimiento de que el sistema de salud está en un momento importante en el cual está llegando a un límite. Y estamos por alcanzar el límite del manejo del sistema de salud ante esta enfermedad. Es bien importante como nosotros creeríamos que es tan sencillo como decir, tiene el sistema de salud 7.000 a 9.000 camas con todas las áreas hospitalarias. Claro. Y hoy por hoy tenemos una gráfica que dice que hay tantos pacientes. Sí, es fácil comentarlo y analizar esa estadística básica, es decir, cómo puede el sistema de salud estar entrando en una insuficiencia. Pero también no nos ponemos a pensar que esto no solo se trata de los confirmados, se trata de los pacientes sospechosos que tienen una necesidad de atención médica. Se trata también de que el país no solo maneja COVID, sino que tenemos nuestras propias enfermedades, tanto endémicas como enfermedades relacionadas a accidentes o a otros mecanismos que hacen la necesidad que el sistema de salud no solo se enfoque a coronavirus. En ese sentido, pues cada día se incrementan o se buscan áreas dentro de las diferentes instituciones para incrementar la capacidad de manejo ante la pandemia y ante la enfermedad de coronavirus. Sin embargo, acoplar estas áreas requiere un proceso, acoplar estas áreas para el manejo de enfermedades infectocontagiosas requiere poner rutas en las cuales hay un tránsito en un solo sentido, áreas en las cuales se puede garantizar que haya pacientes respiratorios y que el resto de los trabajadores o el resto de los pacientes que tienen enfermedades que no son relacionadas a un problema respiratorio no se vean afectados con la enfermedad. En ese sentido tenemos que tener presente una cosa, nosotros no vamos a declarar una fase 3 cuando el sistema de salud esté colapsado en punto de quiebre, que no entre ningún paciente. Así como decidimos tomar acciones antes de la llegada de la enfermedad y tomar acciones antes del inicio de cada fase, así estamos tomando hoy por hoy de manera oportuna declarar la fase 3 ante la evidencia de que estamos al límite. ¿Verdad? Pero sin la necesidad de estar ante una situación donde ya hoy por hoy tendríamos una situación muy complicada en la cual estuviéramos evidenciando una situación de fallecidos, una situación de un sistema bastante complicado. Aquí quiero llegar, la población salvadoreña tiene que tener presente, el sistema de salud está al límite. Hay fallecidos, hemos visto imágenes en las cuales se evalúa cómo el sistema de salud está saturado.
No todos los fallecidos son por coronavirus, hay que ser responsables. A veces quizás tener el conocimiento de lo que es una morgue pues puede llegar a ser muy traumático. Sin embargo, no quiere decir que todos estos pacientes sean de coronavirus. Los hospitales manejan muchas enfermedades, estamos ante una situación compleja, pero no esperemos ver las situaciones como han ocurrido en otros países como Perú, con otros países como Ecuador, para comprender que son importantes las medidas que estamos recomendando y sobre todo que estamos en una fase en la cual debemos redoblar los esfuerzos porque es una situación que podría llegar a tocar nuestra familia. Efectivamente, doctor, hay un punto importante respecto a lo que usted decía y es lo de la muerte, las muertes hospitalarias. Sabemos que siempre hay una movilidad importante en las morgues porque, pues, debido a las condiciones de que muchos pacientes llegan o, digamos, a la complejidad de los tratamientos que se les dan, en unos casos, pues, pierden la batalla contra estas enfermedades. Y ayer, como decíamos, circulaban algunas imágenes de la morgue del Hospital Sacamil, para ser específicos, donde se decía, pues, esta es la condición en la que está la morgue. Me parece importante que hagamos énfasis en esto, porque de pronto, pues esto tiende a confundir y se piensa, bueno, los datos que nos están dando no son los reales respecto al tema de las muertes que está generando la COVID-19 en El Salvador. Sí, correcto. En ese sentido, si ustedes analizan el video, tuve la oportunidad de verlo y es bien específico en ciertas aclaraciones que hace en el video. Sin embargo, tenemos que tener presente, este hospital es uno de los hospitales en los cuales se ha adecuado 3 áreas para el manejo de infecciones respiratorias agudas. La mayoría de los hospitales se dividen en 4 áreas de atención grandes, bueno, 5 áreas de atención grandes, que son las unidades de emergencia, que son los departamentos de medicina interna, los departamentos de cirugía, los departamentos de pediatría y los departamentos de ginecología. En ese sentido, quien maneja o quién es el que se encarga de los procesos respiratorios es el departamento de medicina interna, en la mayoría de los hospitales. Ahora, este departamento de medicina interna en todos los hospitales no representa el 100% del área hospitalaria, sino que representa un porcentaje dependiendo del área geográfica y dependiendo de las características epidemiológicas del área en atención a estas enfermedades. En ese sentido, hay hospitales que tienen departamentos de medicina interna más grandes que otros. Ahora, en este hospital se ha incrementado el manejo de los pacientes sospechosos. Entonces, en ese sentido, se ha tenido que aperturar 3 áreas diferentes más para poder atender pacientes respiratorios. Se ha utilizado áreas de otros servicios, se ha implementado áreas en otros lugares del mismo hospital y en ese sentido, pues está en un límite en el cual está manejando pacientes respiratorios a su máxima expresión, está manejando pacientes de las diferentes enfermedades, los traumatismos que siempre llegan ante cualquier situación del país y la atención de los diferentes servicios que están en un hospital. En ese sentido, un paciente que tiene una complicación, pues puede llegar al final a canalizarse todos a un solo lugar y en ese caso es una área de morgue para todas las diferentes atenciones. No quiere decir que todos los pacientes que están en esta morgue van a ser pacientes de coronavirus. Siempre debemos referirnos, siempre debemos acercarnos a los datos oficiales. Ese es el parámetro fidedigno. Nosotros vamos a certificar que un paciente es coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene una prueba de coronavirus. Y si un paciente fallece con una prueba de coronavirus, es un paciente fallecido por coronavirus. Pero también tenemos un grupo de pacientes sospechosos y también tenemos un grupo de pacientes que tienen letalidades por otras causas, pero todos se canalizan en el mismo lugar. En ese sentido, hay que ser responsables. Los hospitales están ahorita en una situación bastante compleja. No lo tengo que decir yo, lo dicen los médicos, lo dice el personal que está en las áreas hospitalarias. En ese sentido, creo que todos tenemos esa conciencia de que el sistema de salud, por parte del personal médico, está llegando a un límite. ¿Por qué los médicos le piden a la población que se cuide? ¿Por qué los médicos o todo el personal de primera línea, porque ahí no solo son médicos, enfermeras, le piden a la población que se cuide? Porque ante el incremento de la exposición va a haber una clara y un evidente incremento en los casos confirmados. Y por ende, esos casos confirmados en incremento van a terminar en un porcentaje acudiendo al sistema de salud. Y el personal lo ve. Es difícil poder estar dando una atención a un paciente el cual llega por un proceso respiratorio que en un momento pues tiene su complicación, pero no es de tanta gravedad, y cómo se observa que esa evolución va deteriorando el estado de salud de un paciente sin la posibilidad
de nosotros como médicos poder tener intervenciones a pesar de implementar todos los protocolos que a nivel internacional hay. Ha sido difícil como en un momento los pacientes pues están delicados de salud, pero todavía pueden hablar. Todavía están haciendo el esfuerzo por salir adelante. Y a pesar de todo lo que nosotros hacemos con los medicamentos internacionales, como el uso de anticuerpos monoclonales tocilizumab, que cada dosis de medicamentos no cuesta menos de $300. Claro. Y aún aplicando todos los esfuerzos, los pacientes siguen deteriorándose y llega un momento en que es necesario una intervención ventilatoria invasiva. Y todo eso se hace y aún así no podemos sacar adelante a los pacientes. Esta situación es bien complicada. No esperemos ver imágenes de fallecidos para poder comprender la gravedad. Todos los países han experimentado las mismas características de esa imposibilidad de poder atender y sacar adelante a varios pacientes. Entonces, seamos responsables, vea, todos los sectores de la población. Esto no solo es la población salvadoreña, esto no solo es el gobierno, esto son todo el conjunto. Hemos hecho un esfuerzo importante, pero no es momento ni para bajar la guardia, ni para confiarnos en que esta enfermedad ya está saliendo o ya está estabilizándose o ya vamos a no tener complicaciones. Doctor, me parece un punto importante cuando usted dice hay que ser responsable con las declaraciones, porque también algunos alcaldes, por ejemplo el alcalde de Soyapango decía, hemos tenido 16 fallecidos por COVID-19, decía él, o por coronavirus. Una situación que pues obviamente contradice las estadísticas que llevan, en este caso, ustedes como Gabinete Ampliado de Salud. Digamos, no sé qué tiene que decir usted respecto a este tipo de situaciones cuando aparece en este caso una autoridad municipal diciendo de que ellos han enterrado X cantidad de personas y, bueno, lo atribuye en este caso al coronavirus. Yo creo que él tiene razón en expresar estas palabras porque existe cierto, en su momento, conocimiento de la situación médica y del desarrollo a nivel de país. ¿A qué me quiero referir? Si hay evidencia, ustedes tienen que tener claro que nosotros llevamos un dato muy fidedigno, pero un dato que se basa en un tamizaje de 2.300 pruebas diarias. ¿A qué quiero llegar? Claro. Nuestro tamizaje es sumamente elevado en la región. No comprendería cómo nuestros datos van a ser menos fidedignos que datos en los cuales en países se tamiza 400 pruebas diarias. Eso quiere decir que solo pueden certificar que tienen 400 pacientes o confirmar si son sospechas o no 400 pacientes diarios. En ese sentido, estamos con un tamizaje bastante amplio. Quisiéramos poder tamizar 20.000 salvadoreños al día para poder tener un concepto mucho más claro, pero no podemos. Y en ese sentido tenemos que tener claro dos cosas. Primero, existe un subregistro y internacionalmente ese subregistro ha sido examinado por diferentes y publicado en los mejores periódicos a nivel internacional. En ese sentido, pues va a haber una población que está desarrollando la enfermedad y nosotros no tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado 7 millones de pruebas, porque no tenemos todos los pacientes en un momento evaluados. En ese sentido sí existe un subregistro, pero también debemos comprender que las letalidades no solo se deben al coronavirus, se deben a enfermedades relacionadas a la complicación de la pandemia en un país. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un sistema de salud, ¿verdad? Tenemos un temor por parte de la población de querer salir. Tenemos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas que en un momento pueden ser causa de complicaciones, pero también existe el temor de salir a la calle en el sentido de que toda esta enfermedad va cargando a los salvadoreños de una presión increíble. Eso genera que ante los síntomas o ante las complicaciones de otras enfermedades no consultemos oportunamente. Y cuando sufrimos una complicación de manera inmediata, pues eso va a incrementar y va a afectar directamente a todos. ¿A qué quiero llegar? Probablemente el alcalde tiene razón, él ha observado un incremento en datos macro, pero no tenemos el específico de estos, no tenemos certeza. Hoy por hoy, ¿por qué se decide manejar todo como un paciente coronavirus? Porque es más responsable que se tomen medidas más de la cuenta a que nosotros nos confiemos y digamos, no, solo el paciente que sea confirmado, no, vamos a manejar de esta manera. Podemos exponer al resto de la población y en ese sentido, pues en un momento dado puede ser que este tipo de situaciones sucedan, pero los países debemos de estar conscientes
de que lo más importante es tomar todas las medidas de prevención. Esto no se trata de números, esto no se trata de qué país esté batallando por ser el mejor país. Esto se trata de ser y cumplir un solo objetivo, que va a ser salvaguardar la vida de una población, y en este sentido salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Doctor, pero ¿cómo cambia el tema de las pruebas entrando a la fase 3? Porque definitivamente, bueno, sabemos que muchas personas con síntomas respiratorios que sean leves y que no tengan mayor digamos, daños o afectaciones a su salud van a ser enviados a su casa. Pero en este caso, ¿cómo cambia? Por ejemplo, el proceso de verificación de casos, ¿cómo puede variar la estadística que se lleva a diario? Y, digamos, ¿cómo se van a hacer estas pruebas a partir de hoy? Sí, definitivamente cambia la estrategia. En ese sentido, tenemos que comprender que en la fase 3 el manejo cambia en un montón de aspectos, y los pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero los sintomáticos leves, van a ser dirigidos hacia el hogar cumpliendo todas las medidas, y sobre todo, y lo más importante de la fase 3 es el seguimiento, un seguimiento continuo, diario por parte del personal. La mayoría de recomendaciones internacionales es que hoy por hoy se aplique la telemedicina, y en ese sentido esa es una de las estrategias. Claro. Todo el control va a ser vía telefónica para garantizar no exponer al personal y sobre todo para dar ese seguimiento continuo. En ese sentido, las pruebas también tienen un papel importante porque se redistribuyen en el aspecto en el que van a ser dirigidas en primer momento a los pacientes, al personal de primera línea, porque necesitamos un personal de primera línea con esa certeza de poder seguir trabajando. También se va a dirigir al personal, a los pacientes sintomáticos que requieren tratamiento intermedio en algún momento, los pacientes que están ingresados y que tenemos que manejar porque su situación es crítica. También al resto de la población salvadoreña. Pero ¿cómo va a ser este resto de la población salvadoreña? Se van a definir áreas en las cuales, si un salvadoreño tiene sintomatología y él considera que puede llegar a tener la enfermedad, pues se dirige, se toma esto, aunque la prueba no va a ser la decisión de cuál va a ser el manejo. Si yo tengo un paciente o si yo experimento sintomatología, a mí se me va a manejar como que si fuera coronavirus en un área domiciliar con las recomendaciones de los lineamientos, y en paralelo se van a decidir tomar las pruebas. Ojo, es importante comprender que podemos tener 100.000 salvadoreños que estén presentando una infección respiratoria aguda, pero no podemos tomarle a los 100.000 salvadoreños la prueba de tamizaje aunque tengan sintomatología. ¿Por qué? Porque nuestra limitación es que realizamos 2.300 pruebas a 2.400 pruebas diarias, y en ese sentido no podemos tamizar a todos. Debemos priorizar y utilizar esas pruebas en un orden relacionado, en este caso, a una fase 3. Yo he escuchado que hay dificultades en el sistema de salud en cuanto estamos en el traslape de las fases, porque no es lo mismo estar manejando una enfermedad con un protocolo o con un manejo que ya conocemos, a pasar a una siguiente fase en la cual todavía no tenemos ese conocimiento. Y al personal médico, al personal de primera línea y a todos los hospitales y los centros que dan provisión de servicios, les pido que tengamos paciencia, vamos a ajustar todos estos protocolos, pero más que ajustarlos, vamos a socializarlos. Ahorita se vive, bueno, estamos en una fase 3, ¿cómo vamos a actuar? Los lineamientos se han ido pasando desde el inicio de esta semana para que los diferentes hospitales puedan ir conociendo cuál va a ser la modalidad, y tranquilos, vamos a irnos acoplando a la nueva fase progresivamente. No esperemos que solo se trata de mencionar, estamos en fase 3 y vamos a actuar como una fase 3. Comprendo que tiene un proceso en el cual se integran las dos fases y el personal va a saber y va a comprender cómo se va a manejar. Van a haber inconvenientes. En toda la pandemia y en todo el mundo han habido inconvenientes. Lo importante es identificarlos y ajustar los protocolos necesarios para que esto funcione. Muy bien, ministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos más interrogantes para el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Les recordamos, El Salvador está en fase 3, una etapa en la que el contagio puede ser masivo. Es importante que usted también se cuide y acate todas las recomendaciones y todos los datos que nos está dando esta mañana el ministro. Regresamos enseguida. Mañana de viernes conversamos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el doctor Francisco Alaví. Estamos hablando sobre el tema de la pandemia. El Salvador ha entrado en la fase 3, una fase donde pues los contagios son ya, digamos, están presentes
más en los hospitales, donde la situación se convierte en un punto más delicado en cuanto, digamos, a la atención hospitalaria. Y es por eso que hoy, pues, nos agrada tener aquí al doctor para que nos dé algunas explicaciones a fin de que comprendamos mejor la etapa que estamos viviendo. Doctor, hay un punto que me parece importante respecto a lo que ha estado ocurriendo. El número de personas recuperadas casi iguala al número de casos activos. ¿Qué nos indican estas cifras, doctor? Sí, que día con día seguimos avanzando en el manejo de la enfermedad y sobre todo podemos dar de alta ese 20% de algún paciente que en algún momento necesita una intervención médica. Ojo, del 20% que necesitamos tratamiento médico o de ese 80% de pacientes que hoy por hoy son pacientes positivos y que por alguna condición nosotros ingresamos basados en una fase 2 y basados en un manejo de país diferente al de otras instituciones o de otros países internacionales, podemos incrementar esa cantidad de pacientes recuperados. ¿En qué sentido? Nosotros, este tipo de pacientes, hoy por hoy, ya se encuentran cumpliendo el tiempo en el desarrollo total de una enfermedad que va aproximadamente de 3 semanas a 4 semanas. Entonces, hoy por hoy experimentamos esa cantidad de pacientes recuperados mucho más. O mucho más continua. ¿Por qué? Porque las primeras semanas, aunque tuviéramos pacientes que estaban desarrollando la enfermedad, aunque tuviéramos pacientes que estaban ya cumpliendo un tratamiento médico hospitalario, pues no había pasado ese periodo de 3 a 4 semanas que completa el tratamiento o el desarrollo de esa enfermedad. Hoy por hoy se siguen sumando estos pacientes y es la posibilidad de poder dar el alta. Ahora, sin embargo, no quiere decir que la cantidad de pacientes no va a continuar existiendo. Quiere decir que ante nuestro manejo, ante la necesidad o la atención del paciente en un momento con coronavirus hospitalizado, aunque por la misma facilidad que nos permite el sistema en su momento de poder ingresarlos en una fase 2, entonces eso nos da la capacidad de poderlos recuperar y eso nos da esa equidad entre la cantidad de recuperados con la cantidad de pacientes activos. Ahora, al entrar en una fase 3, nuestros pacientes recuperados van a ir disminuyendo. ¿Por qué van a ir disminuyendo? Porque los pacientes que en algún momento tienen sintomatología leve o sintomatología moderada, que son los que con mayor facilidad pues se pueden recuperar, van a estar en las áreas hospitalarias, en las áreas domiciliares. Claro. Entonces la cantidad de recuperados progresivamente va a ir disminuyendo, porque el sistema de salud solo va a manejar paciente medio, grave y crítico. Y en ese sentido, pues estos pacientes tienen mayor probabilidad de complicaciones. Sabemos que los pacientes críticos a nivel internacional tienen 50% de letalidad, entonces la cantidad de pacientes recuperados va a ir disminuyendo. Doctor, cuando hablamos de la fase 3, digamos, mucha gente se pregunta, entonces, ¿cuándo se podría dar un aplanamiento de la curva? ¿De qué va a depender que la curva se aplane? Porque decían, la fase 3 indica que es una situación un tanto más delicada a la hora del manejo sanitario de la enfermedad. Sí, tenemos que tener un concepto claro. Las fases no dependen de la curva. Una cuestión es la fase 3, que significa el manejo de la crisis sanitaria con respecto a la cantidad de casos que está sucediendo. Claro. Y otra muy diferente es la cantidad de casos y las acciones para control de los casos. ¿En qué sentido? Nosotros podemos estar ya en una fase 3 porque significa que las acciones sanitarias se van a acoplar a la situación en la cual el sistema de salud se encuentra, y en esta fase el sistema de salud se encuentra en un franco límite o en una insuficiencia para seguir manejando pacientes y se redistribuyen las acciones en ese sentido. Sin embargo, los casos de coronavirus y la situación del crecimiento de la enfermedad no depende de las fases. Podemos seguir en un crecimiento o podemos encontrar una estabilidad. ¿De qué depende eso? De cumplir las acciones que cortan la transmisión. ¿Cuáles son las únicas acciones que cortan la transmisión? Hoy por hoy ningún medicamento, hoy por hoy ninguna vacuna, hoy por hoy la única manera de cortar esa transmisión y la única manera de limitar ese crecimiento son las medidas que desde el inicio se mencionaron, y esos son restricción domiciliar, que son llamados a nivel internacional confinamientos, el distanciamiento social y sobre todo las medidas de prevención de la población, lavado de manos constante con agua y con jabón, utilizar el cubreboca o la mascarilla, ¿verdad? Evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz, y todas las precauciones. Ahora, estas acciones de prevención
y específicamente el lavado de manos y todo, que el cubrebocas y todo, que va enfocado a que la enfermedad no se adquiera o a que el virus no se ponga en contacto con las vías de entrada a nuestro organismo, son más efectivas y siempre van a ser más efectivas ante una situación en la cual un país de alguna manera no se exponga. Ahora, todas las medidas que van relacionadas a aperturas económicas incluyen, desde cualquier aspecto o desde cualquier punto que uno lo quiera analizar, incluyen mayor exposición de la población. Y ante la mayor exposición de la población, por ende, hay un incremento en el riesgo de que el virus se ponga en contacto con alguien que no tiene la enfermedad. Y eso, por ende, va a significar aumento en los casos. Por eso es que todas las organizaciones internacionales comentan que no puede haber un plan de reapertura en un franco crecimiento de casos confirmados o en un desarrollo de una enfermedad en crecimiento en un territorio. Hoy por hoy sabemos que si nosotros tenemos 100 salvadoreños en el territorio, los cuales tienen la enfermedad y los cuales pueden transmitir 100 salvadoreños a 3 personas, o sea, podrían enfermar a 300 salvadoreños más. Si estos 100 salvadoreños podemos guardarlos o podemos confinarlos en su territorio, en su casa, por 15 días, ellos desarrollarían la enfermedad en el cual ya el virus, aunque exista todavía en el organismo, sí, no se pueda transmitir. Entonces cortamos esa posibilidad que estos 100 salvadoreños se la pasen a 300 salvadoreños más. Ahora imaginémonos si en 15 días toda la población salvadoreña lograra confinarse y se expusiera en lo más mínimo, sabríamos que podemos cortar la transmisión de esta enfermedad en gran medida, porque estas personas que en algún momento dentro del territorio tienen enfermedad, ya no van a tener la capacidad de pasársela a otro salvadoreño. Es difícil, son medidas que no garantizan ser exactas, siempre pues no van a ser infalibles, pero definitivamente va a tener un impacto muy grande en el desarrollo y eso va a poder permitir tener estrategias relacionadas a la apertura. Sin embargo, lo más importante no es pensar en una reapertura, ni es pensar en cómo vamos a ir a aperturar pues los centros comerciales. Eso no es lo importante. Lo importante hoy por hoy es controlar la enfermedad y esto es una situación que no solo se trata en el país. Vean la información a nivel internacional y van a poder evaluar que todos los países se encuentran en países que ya habían decidido aperturar, hoy están tomando decisiones de cerrar, porque evidentemente tiene un incremento en los casos confirmados ante la exposición de la población. Doctor, eso ha sido un punto de discusión en la Asamblea Legislativa. Sabemos que usted ha estado varios días ahí atendiendo pues el llamado de la Comisión Política de la Asamblea para discutir esta ley de atención sanitaria y también de la activación económica. Ayer pues algunos circulaba una declaración suya donde hablaba de que son necesarios esos 15 días para que se trate de cortar en esta cosa, en esta situación, la cadena de contagios. Pero tal vez si nos explica, digamos, ¿por qué es tan importante ese punto que usted señalaba? Los 15 días de los que está hablando el gobierno, incluso el presidente decía, en uno de sus comunicados decía, no se va a abrir nada mientras estemos con este alto nivel de contagios en El Salvador. Y usted pues reafirmaba esa declaración en la Asamblea cuando les exponía a los diputados la necesidad de otros 15 días de confinamiento. Sí, en ese sentido es lo que comentó hace un momento. Sí. Si nosotros podemos cortar esa transmisión, disminuimos definitivamente el avance de esta enfermedad. Pero ¿cómo podemos cortar esa transmisión o esa enfermedad? Dentro del desarrollo de la enfermedad tenemos una situación que se llama la carga viral o la replicación viral. Y la replicación viral es la expresión del desarrollo de la enfermedad en el organismo. Entonces, llega un momento que es a partir de los 10 días, de los 7 a los 10 días, en el cual el cuerpo tiene la mayor cantidad de carga viral o la mayor cantidad de virus. En ese sentido, ese paciente puede llegar a transmitir la enfermedad. ¿Cuándo le puede llegar a transmitir? Le empieza a transmitir desde el segundo día de haberla adquirido. Desde ahí puede iniciar ese proceso en el cual el paciente, ojo, a los 2 días es asintomático, no presenta mayor anormalidad, pero él ya puede pasar la enfermedad. En ese sentido, si nosotros controlamos al paciente en un confinamiento, lo que estamos haciendo es guardando a un salvadoreño que tiene la enfermedad y que se la puede pasar a otro para que
ese desarrollo o ese momento en el cual él ya no la pueda transmitir, se cumple en el hogar. Y así, de esta manera, cuando se liberan las medidas y este salvadoreño que tuvo la enfermedad sale, no exponga a otro, porque aunque él haya tenido la enfermedad, esta enfermedad ya no se puede pasar. Cuando se alcance ese nivel, el mayor pico de replicación se tiene entre el 7º y el 10º día, y luego progresivamente comienza una disminución de la carga viral. Para el día 14 ya se tiene un buen porcentaje de la disminución, y al día 21 se alcanza nuevamente la basal de la carga viral. Eso quiere decir que prácticamente ya no existe carga viral y por ende no se puede transmitir. Estudios recientes a nivel internacional, principalmente Estados Unidos, principalmente Singapur, han identificado que exactamente a los 15 días, a pesar que la replicación viral no esté en el basal, ya los pacientes no son infectocontagiosos. Quiere decir que ya los pacientes no transmiten la enfermedad. Y es por eso que los 15 días son muy importantes. Si a mí me preguntaran cuál fuera la decisión, cuál fuera la mejor opción, pues claro, yo decidiría los 21 días, porque la estadística dice que la carga viral es 0. Sin embargo, los estudios internacionales que han hecho otros países, y principalmente países como Estados Unidos, que a veces me llama la atención que tenemos salvadoreños en Estados Unidos, pues que tienen conceptos diferentes a los que Estados Unidos está manejando. Entonces, estos países nos dan mucho apoyo. Hemos tenido múltiples pláticas con diferentes sectores que están hoy por hoy en el manejo de la pandemia a nivel internacional, y ellos nos dicen, a la segunda semana los pacientes no son infectocontagiosos. Entonces, si nosotros podemos confinar o podemos limitar o podemos cuarentenar o podemos hacer una restricción domiciliar, como le queramos llamar, por un periodo de 15 días, de los 100 salvadoreños, pongo un ejemplo, 100 salvadoreños que tengan el coronavirus, nosotros al tener ese confinamiento de 15 días, nos estamos asegurando que esos 100 salvadoreños desarrollen la enfermedad a un punto en el cual ellos ya no la puedan transmitir. Entonces, al salir estos 100 salvadoreños que tienen la enfermedad al territorio, no van a exponer, aunque hayan tenido la enfermedad, no le van a pasar la enfermedad a los otros 300 salvadoreños que puede enfermar esta condición. Sabemos que un paciente se la puede transmitir a 2.5 a 3 salvadoreños. Si tenemos 100 pacientes y estos 100 pacientes no están controlados, se la van a transmitir a 300 salvadoreños más. Entonces, esas son las ventajas del confinamiento, esa es la razón de por qué 15 días, y entonces si los salvadoreños logramos realizar esto al pie de la letra, estamos dándole un impacto directo y estamos cortando de manera directa la transmisión de la enfermedad. Doctor, ¿cómo definiría usted su experiencia en este proceso de diálogo o negociación en la Asamblea Legislativa? Porque definitivamente, bueno, había que explicar muchos puntos, se hizo una y otra vez, pero los legisladores continúan insistiendo en que pues no se puede dar otro periodo de confinamiento, por lo menos eso es lo que decían ayer, cuando no se lograba ningún acuerdo. Sí, definitivamente para mí es una experiencia nueva, nunca he estado relacionado pues a estas situaciones en las cuales hay bastantes pláticas y bastantes puntos de vista, y en ese sentido es una experiencia nueva. Sin embargo, mi actuación es lograr hacer comprender la parte técnica y la parte médica a los diferentes sectores, y comprendo que a veces es difícil poder analizar cuando no tenemos el punto de vista médico. Entonces trato de hacerlo lo más claro y lo más específico, en el sentido de hacerlo pues fácil de comprender, pero se analizan muchos factores en los cuales pues ya cada sector tiene su opinión personal. En ese sentido es una experiencia nueva, en la cual totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, pero mi enfoque siempre va a ser explicarle a la población, explicar a este sector que es sumamente importante porque desarrolla nuestras leyes de país, y que sirva como una herramienta del poder realizar estas leyes de manera de beneficio a la población salvadoreña. En ese sentido creo que a veces es complicado, todos quisiéramos, bueno, si es tan claro, ¿por qué no se hace? Pues sí, existen también otros factores importantes que se toman en cuenta, y creo que lo más importante es que todos los sectores tengamos claro cuál es el objetivo y cuál es la vía.
Y el objetivo es salvaguardar la vida de los salvadoreños. Y la vía es seguir las recomendaciones internacionales apegadas a manejos médicos ante la pandemia de coronavirus. Doctor, hay un punto importante en todo lo que se ha estado discutiendo en la Asamblea y es, digamos, la declaratoria de un estado de emergencia. Algunos diputados decían que ya el gobierno tuvo, digamos, un periodo largo, decían, de un estado de emergencia y que pudo haber maniobrado ahí para la compra directa de los insumos, para la compra directa de todo lo que se necesita en los hospitales. Pero bueno, usted que está a cargo de la cartera de salud y que está trabajando con el gabinete ampliado de salud y que conoce las necesidades de los hospitales y las necesidades que se tiene todo el personal hospitalario para poder trabajar con esta situación, digamos, ¿necesitan un estado de emergencia para seguir haciendo compras directas de insumos o medicinas? Bien importante esa pregunta. Primero hay que aclarar y desligar el concepto estado de emergencia con el concepto de compra directa. Vea, no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, públicamente, por diferentes sectores, se le da mucho impulso a esto, claro. Pero tenemos que comprender los salvadoreños que estado de emergencia no tiene que ver con compra directa, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. El estado de emergencia es una herramienta que le permite al sistema de salud, y no solo al sistema de salud, le permite a un país tomar todas las medidas necesarias y tomar todas las intervenciones necesarias para afrontar de manera directa la emergencia de coronavirus. Si nosotros no tenemos estado de emergencia, seríamos uno de los pocos países, y me atrevería a decir quizás el único país, que no se encuentra, que no tendría un estado de emergencia, porque todos los países del mundo saben que la complicación o que la gravedad de esta enfermedad amerita tener intervenciones y actuar en un estado de emergencia. Ahora, al comprender que el estado de emergencia no solo se relaciona a compras directas, sino que se relaciona a otras cuestiones como el manejo en la situación en la cual los salvadoreños hoy por hoy no tienen esa preocupación de que van a ser despedidos, porque el estado de emergencia lo respalda, no tienen claro. Esa situación de que están al pendiente de pagar la factura, porque el estado de emergencia lo respalda. Entonces nos damos cuenta de que el sinónimo de estado de emergencia no tiene que ver con las compras, no tiene que ver con las adquisiciones exclusivamente. Sin embargo, una parte fundamental para poder atacar de manera directa una pandemia o una crisis que puede no solo ser sanitaria, sino que puede ser de otro origen a nivel de país, es importante comprar o adquirir ciertos insumos que van a dar esa atención directa. Ahora, yo no puedo limitar ese estado o decir, es que ya se tuvo un tiempo para adquirir, ya tuvieron que haber comprado todo, porque sabemos que el desarrollo de la enfermedad va evolucionando. Probablemente anteriormente se utilizaba un medicamento y 2-3 semanas después, pues ya cambiaron los parámetros y es otro medicamento. O probablemente en un momento dado el sistema de salud tenía contabilizado utilizar 12,000 sondas de aspiración. Sí. Pero ante la crisis y ante el incremento de los pacientes con secreciones, pues se agotan y hay que comprar más sondas de aspiración. O probablemente son adquiridos o donados, por poner un ejemplo claro, 250 ventiladores mecánicos, y cuando vamos a implementar el uso de estos ventiladores nos damos cuenta que no contamos con una manguera de oxígeno que es necesaria para poder conectar este ventilador. Entonces, si nosotros no tenemos un estado de emergencia, no quiere decir que no se pueda adquirir, quiere decir que la modalidad de la adquisición es diferente. Y para que los salvadoreños lo comprendan, si yo tengo necesidad de comprar una manguera para conectar este ventilador, que es necesario ponérselo al paciente que está en franca insuficiencia respiratoria, con la ley del estado de emergencia se puede comprar de manera inmediata. Solo se busca quién tiene disposición de esa manguera que necesitamos y vamos y se la compramos. Y luego esa manguera se le hace llegar al ventilador y funciona. Pero si nosotros no tenemos el estado de emergencia, se puede adquirir la manguera, pero eso implica un proceso diferente en el cual primero yo tengo que hacer una publicación para ver qué empresa tiene la manguera. Luego la empresa tiene que mandar esa cotización. Luego esa cotización tiene que ser analizada. Luego se genera una competencia de mercado. Luego de la competencia de mercado, todo ese proceso, aunque sea una compra directa con declaratoria de urgencia, siempre requiere un proceso. Entonces ese proceso se tarda de una a dos semanas en la mejor de los casos. Entonces,
¿Cómo yo voy a tener, para poder adquirir la manguera de oxígeno de manera inmediata, tener que esperar 2 semanas para completar el proceso? Y ahí estamos hablando de un proceso. Y en una situación de una pandemia no sale una necesidad por día, salen muchas necesidades por día. Implementar esa intervención por muchas necesidades por día, definitivamente lo que va a generar es que se haga un retraso, y ese retraso tiene una intervención directa o una afectación directa con la vida y el manejo del desarrollo de la pandemia. Esas son ciertas características que debemos de conocer, hay que separar, y está incluido dentro de uno de los aspectos importantes del estado de emergencia, pero el estado de emergencia no solo se relaciona y no tiene que ver solo con compras. Esa es una explicación que trato de ser clara para que podamos comprender cuáles son los diferentes aspectos. Hoy por hoy lo más importante es manejar la crisis sanitaria, pero para poder manejar esa crisis sanitaria necesitamos las herramientas necesarias, y parte de esas herramientas necesarias es el estado de emergencia. Doctor, me gustaría que finalizáramos hablando de una situación que también es muy real, la incidencia del COVID-19 en niños en El Salvador. En Estados Unidos, en Europa se ha venido reportando de que los niños presentaban afecciones diferentes, e incluso se hablaba de la enfermedad de Kawasaki, que representa, pues digamos, otro problema para muchos niños. En el caso de El Salvador, ¿no se han presentado este tipo de situaciones? Fíjate que la población de niños en el país es una población en la cual hoy por hoy no se ha visto tan afectada. Las mismas estadísticas internacionales lo comentan, pero hay que tener muy presente algo. La mayoría de complicaciones que se ha demostrado a nivel internacional en la parte pediátrica son complicaciones posterior al desarrollo de la enfermedad. Y en ese sentido, nuestro país está hoy por hoy, con todas sus estrategias, ha ido retrasando el desarrollo de la enfermedad, y de alguna manera hemos ido limitando y conteniendo, a diferencia de otros países que la atención o la afectación o el desarrollo ha sido de manera inmediata y en cantidad. Entonces eso nos ha hecho que hoy por hoy estemos en una fase en la que, a pesar que hemos tenido niños y niñas que han desarrollado esta enfermedad, no hemos visto un incremento en las complicaciones. Sin embargo, estamos justo por salir ya de los primeros desarrollos de la enfermedad, y tenemos que ser prudentes, porque hoy es cuando podemos confirmar todos estos datos que a nivel internacional han ido identificando de complicaciones posterior al desarrollo de la enfermedad. Es muy pronto para poder decir si esta es la situación que va a suceder en nuestro país, pero la evidencia científica es clara. En ese sentido, nosotros estamos preparados y tenemos lista una unidad de cuidados intensivos de primer nivel en el Hospital Bloom para el manejo de complicaciones en niños. Se ha adecuado toda la área. Esta unidad de cuidados intensivos tiene una capacidad impresionante, tiene unas áreas muy bien definidas, con telemedicina y con todo el equipo médico que sea necesario para poder atender a nuestros niños. Doctor, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo esta mañana. Como decíamos, sabemos que son días de mucho trabajo para ustedes como parte del equipo médico que atiende, pues, a todos los pacientes en El Salvador. Sabemos que no solo hay casos de COVID-19, sino de muchísimas enfermedades, y que esto está sobre los hombros del personal médico y de la red hospitalaria de El Salvador, y por eso, pues, les deseamos, pues, mucho éxito en sus labores, y deseamos, pues, que cuando conversemos nuevamente, esperemos que haya mejores noticias y que haya una situación menos complicada de la que tenemos hoy. Gracias, doctor Francisco Alaví, por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación, y sobre todo a la población. No tengamos miedo, no tengamos pánico. Es una fase diferente, es una relación que hay que comunicar dos fases, pero tengamos la tranquilidad que se está haciendo todo lo posible porque saquemos al país adelante ante esta crisis sanitaria. No tenemos que tener pánico, solo tenemos que tener la confianza en Dios, y sobre todo sumarnos todos como país, todos los sectores. Si todos los sectores al mismo tiempo estamos dirigidos hacia un objetivo, estamos luchando con un objetivo, pues va a ser fácil vencer esta crisis sanitaria. Así es, bueno, gracias, doctor. Vamos nosotros a una pausa comercial, y recordemos eso, de la conducta individual depende la situación colectiva que podemos enfrentar en determinado momento. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar ante una situación como la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.